Hola, yo soy Drash, mi otro video de Reweldy, y hacía un buen tiempo que no hacía un video explicativo de algo con respecto a Digimon. Bueno, buen tiempo. Es raro porque normalmente suelo explicar cosas de Digimon cuando hago un video top o un video de curiosidades. Es como que lo explico sobre la marcha para que si no saben lo que estoy diciendo lo entiendan. Desgraciadamente en uno de los últimos videos que hice con respecto a Try, que fue este de Ophanimon, Fallout Mode y todo eso, como lo hice tan rápido, no me tomé el tiempo de matizar lo suficiente sobre... Ni siquiera dije que me pareció que le agregaran en Try ni nada por el estilo. Sí, era como que hay que subirlo ya, rápido, barcos y putas, y eso decía la mente. Noté que en los comentarios de dicho video hay como que una cierta confusión en que comparan a Ophanimon Fallout Mode con la evolución que tuvo Greymon a Skull Greymon en el Animu, que es como que la primera evolución oscura, entre comillas. Así que en este video vamos a hablar de esto de las evoluciones oscuras, obviamente refiriéndonos al anime todo el tiempo, y haciendo un contraste con lo que se muestra en el anime y perfiles oficiales. De acuerdo. Dicho esto, empecemos con el hermoso video. Empecemos con el caso más popular, que es, como dije antes, Skull Greymon, el cual se da en Digimon Adventure. Ok, esto en sí no es una evolución oscura, es una evolución forzada. De hecho, Taichi no tenía intenciones malas, simplemente quería que Greymon se hiciera fuerte a toda costa. En todo caso son intenciones egoístas. Y incluso pone su vida en peligro de manera falsa, bueno, de manera imprudente, forzando a que su Digimon, como ya dije antes, evolucione. Por lo cual da una forma errónea, por así decirlo. De hecho, Adventure es fidedigno al perfil de Skull Greymon, el cual lo define como un Digimon que nada más se guía por instinto y que no muestra ningún signo de inteligencia. No es que Skull Greymon haya hecho algo malo o sea haya comportado como un Digimon maligno, simplemente ya es su naturaleza esa. Ser un Digimon sin ningún tipo de inteligencia y agarrar esa mierda todo. O al menos es así como se lo describe su perfil oficial. Teniendo estos puntos en cuenta y viendo que todo coincide, Skull Greymon no es un Digimon malo. Simplemente es una evolución forzada y se dio por, bueno, las situaciones como ya se mencionaron antes. Y actuó acorde a lo que dice su propio perfil, que de hecho van a tener la fuente de la descripción. Así que evolución oscura, nope. Quizás evolución incorrecta o forzada sería un término más acorde a esto. Ahora pasamos al segundo ejemplo, que es el... No sé, creo que el de Mejidramon también es un poco más popular, pero bueno, a mí me gustó más. En el caso de Mejidramon sí podemos tenerlo en cuenta como una evolución oscura. ¿Por qué? Porque a diferencia de la situación de Taichi, no solo se genera porque Takato fuerza la evolución, sino porque Takato estaba enojado por la muerte de Leomon, como podrán recordar. Y no solo esto, sino que el propio perfil de Mejidramon lo llama Digimon maligno. Bueno, específicamente hablando, dice que es el Digimon dragón más malito de todos. Así que sí, en este caso esto es una evolución oscura, infundida por el odio de Takato. Y después tenemos el último ejemplo de toda esta hermosa lista, que no son muchos. Ahora está la gente con la curiosidad de que en las temporadas impares siempre aparece una evolución oscura y por eso en Universe va a aparecer una y bla, bla, bla. Ojo, quizás pase, quizás no tenemos idea. El punto es que el último ejemplo es Young Greymon Ruin Mode. De vuelta, esto es una evolución oscura, con todas las letras, por el hecho de que se genera por el odio de Masaru. Entonces, ¿cómo podemos definir a una evolución oscura? Al menos por tener en cuenta con los tamers y todo eso. Podemos definir a una evolución oscura cuando hay odio de por medio. No cuando un tamer simplemente la fuerza. Esa sería una evolución incorrecta en todo caso. Y de hecho en videojuegos puedes tratar de forzar que un Digimon evolucione y hacer mierdas y todo eso, haciendo que tenga errores de tamer y mierdas. Para los que jueguen Digimon World, ya saben de los que estoy hablando. Ahora, ¿qué sería Ophanimon Fallout Mode? Ophanimon Fallout Mode también es una evolución oscura, pero hay un pequeño punto y paréntesis en todo esto que la gente no nota. Para que esta forma se dé, ya tiene que estar Ophanimon presente. Acá voy con esto, no es que Anshigomon puede pasar de Anshigomon directamente a esto. Ophanimon Fallout Mode en sí es un modo de Ophanimon normal. Y es un modo que, como expliqué en ese video, que lo tuve que explicar muy rápido, se genera cuando Ophanimon guarda odio, rencor, lo que sea. Lo acumula mucho en una bolita, lo tiene dentro suyo y se forma esto. En este caso podemos asociar que Ophanimon hace eso, cosa que dudo mucho, porque Try no hace un hincapié muy grande en darles personalidades a los Digimons o... bueno, sí, personalidades. Así que es mucho más probable que el odio sea influenciado por Hikari, lo cual ya se vio en el caso de Masaru y en el caso de Takato. Eso sería básicamente toda la explicación. Hay que tener en cuenta que esto es así si Try toma en cuenta el perfil oficial de este Digimon. Es decir, Try perfectamente podría hacer que hay mucho odio en Hikari y directamente a Shugumon pasa a Ophanimon Fallout Mode.
¿Tiene sentido? No tiene sentido. Pero recordemos que Atreyu es un producto canon y aunque no tenga sentido, tenemos que meter el dedo en el ano porque lo que dice ahí, lo que pasa ahí sigue siendo un producto oficial de Digimon, así que no tenemos ningún tipo de protesta con respecto a eso. Y nada, es básicamente todo. Quería matizar un poco esto de evoluciones oscuras y tal, y todo eso. En realidad, más que nada con el ejemplo de Taichi, porque mucha gente lo toma como una evolución oscura cuando, de vuelta, no es una evolución oscura. No tiene nada de extraño. Fue una evolución forzada. Sí, sé que soy un quisquilloso de mierda con respecto a esto. Pero bueno, si te interesó el video me puedes dejar un hermoso comentario de qué te pareció y todo eso. O un like, si querés, si no, no pasa nada. O lo puedes compartir también. Y recuerden que en la descripción de este video tenés links a estas redes sociales y bla, bla, bla. Por último, me gustaría que me dijeran si ustedes creen que Trey va a respetar el perfil oficial de Ofanimon Fallout Mode y que realmente va a aparecer Ofanimon primero, que es lo que tiene que pasar, o simplemente va a pasar de Anshogomon a Ofanimon Fallout Mode. Y listo. Por cierto, en este video mencioné que quizás podía aparecer Holidramon, pero realmente no tiene sentido que aparezca. Al menos con el hecho de Ofanimon Fallout Mode no tiene sentido. Quizás, igual, a ver, un Digimon no tiene una sola evolución así como que fija. Puede evolucionar otras cosas. No tendría nada extraño tampoco. Pero no parece que vaya a pasar eso, así que nada. Falta esperar que salga el dicha OVA y ver qué tal. En fin, yo soy Drash y nos vemos en el próximo video de Revuelti. Adiós.